¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a una nueva clase de herramientas de edición y corrección de textos. En este viernes 24 de mayo, mi idea era, sabiendo que tienen por producir todavía el parcial domiciliario, hacer una breve clase de repaso de las consignas y de las fuentes bibliográficas que tendríamos que utilizar. Así que este video va en consonancia con ese camino, con esa hoja de ruta que deberíamos hacer para resolver esas consignas y por eso también estoy grabando este video y voy a pasar a compartir pantalla y analizar punto por punto del parcial que tenemos para producir. En primera instancia, me gustaría aclarar que las personas que necesiten certificado para sus trabajos, háblenme, escríbanme por mail, mándenme sus números de documento y yo les estaré escribiendo y realizando ese certificado. Depende de la fecha que a ustedes más cómoda le queda. Así que en ese sentido los invito y las invito, si necesitan el certificado de inasistencia, eh, para a que me escriban por mail y que yo les realice esos mismos certificados. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla para que podamos leer puntualmente los puntos. Antes de pasar a leer los puntos, me gustaría leer o presentar un poco de las sugerencias y de los puntos que tendríamos que sí o sí tratar de respetar en la producción de este parcial. Esta instancia es individual, por lo que cada estudiante deberá presentar su trabajo detallando nombres y apellidos con número de documento. Se pretende que la selección del material y el contenido, ya que tenemos muchas fuentes para leer, sea cuidadosa y pertinente, que no haya una abusiva cantidad de transcripciones, es decir, que de alguna manera dependa más de su interpretación de las fuentes que de una transcripción completa de algunos pasajes del libro. Obviamente que las citas de autoridad son muy importantes y que pueden seleccionarlas y vincularlas, pero que no exceda el nivel de su propia producción escrita. Eh, Se valorará la precisión de la exposición de los argumentos. Tenemos 4 puntos, si se quiere, algunos más superficiales, otros más interpretativos, pero justamente se pretende que ustedes sean eh, pertinentes a la hora de la exposición de todos los argumentos, ya sea la redacción, el ordenamiento y de esas oraciones que construyen de una manera clara. El formato del trabajo es en documento Word o similar, pueden hacerlo por Google Docs también, no tengo problema. Las tipografías que recomendamos son las de Calibri y Times New Roman o similar. Traten de no salirse un poco de ese esquema más bien tradicional, tamaño 12, interlineado 1,5. De alguna manera tenemos que respetar la extensión máxima de 3 carillas por consigna. Esto es una sugerencia, pero es más que nada para justamente tratar de encomendarlos en esa tarea. Si se pasan un poco las 3 carillas, no hay ningún tipo de problema. Si no utilizo al menos una carilla, 2 carillas en cada una de las respuestas, seguramente ahí me estaría faltando alguna suerte de información clave. Pero bueno, se espera que ustedes puedan dar con esto eh, y que de alguna manera puedan presentar una síntesis bien clara y establecida. Los plazos de entrega, bueno, me lo mandan a mi casilla del mail. La fecha de entrega es hasta el viernes 31 de mayo a las 19 horas. Nosotros en ese momento seguramente vamos a tener encuentro sincrónico, pero se recomienda que en el caso de que ustedes tengan alguna duda o puedan enviar un borrador a lo largo de estos 2 días, si se quiere, pueden hacerlo y obviamente de recibir algunas devoluciones pertinentes. Pero bueno, me gustaría ir a la parte de las consignas. Consigna 1, a partir del capítulo 3, Mercado de Bienes Simbólicos, las reglas del arte, génesis y estructura del campo literario y la entrada a consumo cultural de El sentido social del gusto, capítulo 7, ambas producciones de Pierre Bourdieu, describir el proceso de composición de una economía de bienes culturales en torno al código y al capital cultural necesario para arribar a la unidad del gusto estético o a la consolidación de un canon.
definir con sus palabras el transcurso del consumo cultural y su relación con las industrias editoriales. Ahí les pongo algún tipo de preguntas guía, ¿no? ¿Qué papel juegan las instituciones educativas y familiares en las disposiciones estéticas para leer determinado canon literario? ¿Por qué se vuelve importante entender los códigos para apreciar una práctica artística? ¿De qué manera se logra, desde el punto de vista del artista, una relativa autonomía de ese campo? Describir en breves palabras las condiciones sociales en las cuales se producen los consumidores y su gusto de la perspectiva teórica constructivista de Pierre Bourdieu. Se pretende, no solamente se puede, involucrar ejemplos que grafiquen su explicación. Bueno, acá tenemos básicamente el capítulo número 3, Mercado de Bienes Simbólicos. Esto está acompañado por la entrada de consumo cultural. Son las dos fuentes que ustedes van a tener que utilizar para, de alguna manera, resolver esta consigna. Ya en un campo autónomo o relativamente autónomo con respecto a otros campos, sobre todo el económico, consolidado, comienza a haber una distribución, una redistribución de las posiciones hegemónicas o emergentes de ese mismo campo. Así que lo que se espera es que ustedes puedan de alguna manera realizar un estudio o un resumen de la situación del campo artístico y que por otro lado puedan establecer qué papel juegan las instituciones educativas y por otro lado la industria editorial en las determinaciones de un determinado canon literario. Desde ese lugar recomiendo, si se quiere, leer con mayor atención la entrada de consumo cultural, ya que hablar de ese consumo cultural implica decir que hay una economía de bienes culturales. Entonces, ¿cómo se maneja esta economía de los bienes culturales? ¿Cómo de alguna manera se producen los bienes culturales y su gusto? ¿Y cómo encasillan o no dentro de un mercado del arte determinado? Entonces, desde este sentido, también los invito a realizar el punto 2, ¿no? Que básicamente es la ponencia de Patricia Piccolini, en el cual nosotros lo que vamos a ver es las diferentes divisiones de tareas dentro del proceso de edición. Básicamente, la consigna dice, teniendo en cuenta la ponencia de Piccolini, la puesta en libro, conceptos técnicos para describir el proceso de edición, realizar un escrito argumentativo que explique la diferencia entre la puesta en texto y la puesta en libro, que básicamente es el proceso social donde la edición juega su papel, y además caracterice la secuencia de tareas del proceso de edición y sus actores fundamentales. Incluya también las 5 funciones del editor y la división de tareas existente a una producción gran escala. ¿Qué tareas competen al diseñador, y al traductor? Resuma rasgos básicos de la actividad editorial según esta autora. Bueno, es una consigna más de índole de confirmación lectora. La ponencia, sinceramente, es muy clara, ¿sí? No hay mayores dificultades a la hora de leer y además nos resume Piccolini la secuencia de tareas y la división de tareas que existe en este proceso social que estamos intentando estudiar, que es el proceso de edición. Entonces, en ese sentido, no creo que lleve mayores dificultades. Cualquier duda o consulta que tengan con respecto a, a esa ponencia me lo dicen. Yo igual de todos modos, eh, de alguno de los textos que presente mayor duda, grabaría algunos videos puntuales para ampliar un poco la explicación. Con respecto a la nota de investigación, ¿sí? Esto tiene que ver con el punto 3, eh, interpretando la nota de investigación Políticas Editoriales e Impacto Cultural en Argentina, establecer una breve contextualización de la industria editorial del país para este recorte temporal. Caracteriza dinámicas propias que asumieron cada una de las etapas, así como los acontecimientos más relevantes para la consagración de un mercado editorial argentino. Bueno, esto básicamente se resuelve con este breve resumen que hace sobre un libro de José Luis de Diego, donde marca la evolución de la industria editorial en 7 etapas distintas. La idea es que ustedes puedan dar cuenta de esas etapas y que me puedan contar o que puedan contar dentro de cada una de esas etapas cuáles fueron los sucesos más importantes. Entonces, en este sentido, si también se animan a dar algunos ejemplos de lo que se dice en cada una de las etapas, o si pretenden ampliar un poco más su conocimiento sobre cada una de estas etapas, también les recomiendo escribirme al mail y consultarme
por cualquier cosa que ustedes quieran agregar o cualquier cosa que ustedes por ahí no entienden y pretenden una explicación de mayor profundidad. Eh, bueno, con el último punto, básicamente es define el concepto de edición y sus vicisitudes históricas a través de las taxonomías impuestas por Beatriz Arlo y Carlos Altamirano. ¿Qué lugar relevante ocupó la novela de Folletín en la popularización de la literatura? Ejemplificar con algún caso concreto, ya sea nacional o extranjero. Bueno, esto ya lo hemos hablado, inclusive en algunas clases, que la novela de Folletín implicó, por lo menos, una popularización masiva de la literatura en el siglo XIX. Entonces, lo que les voy a comentar es justamente que ustedes piensen algunas producciones de Folletín que puedan explicar como ejemplos. Sarlo y Altamirano piensan una, que es el caso de el folletín, si se quiere, más histórico y popular de la literatura argentina, que es la del gaucho Juan Moreira. Pero hay otras publicaciones en folletines, ya sea nacional o extranjero, ustedes pueden elegir cualquier cantidad de ejemplos. Y cuando hablamos de la definición de edición, justamente al estar hablando de sus vicisitudes históricas, es cómo estos autores y pensadores piensan el proceso de edición como un proceso social. Entonces, de ese lado, tengan en cuenta que esta definición de edición es más de índole social histórica, la de Sarlo y Altamirano. Y la definición de edición de Piccolini es una definición, como yo les había marcado en una de las últimas clases sincrónicas, más técnico. Entonces, lo que les voy a pedir justamente es que en el último punto ustedes hagan el recorrido histórico del proceso de edición de un punto de vista social y después me puedan ejemplificar con algunos ejemplos dentro de la producción de novelas de folletines. Entonces, sin mucho más para, para ampliar, los invito a cualquier cosa a escribirme por mail, que ahí voy a estar corrigiendo ya sea avances de algunas consignas de ustedes y algunas sugerencias que le pueda brindar, así como si tienen alguna duda con algún texto o alguna consulta puntual, los invito a escribirme al mail y de esa manera tratamos de solucionar esos problemas pertinentes. Así que bueno, les mando un gran abrazo, un buen fin de semana y cualquier cosita me escriben a mi mail.